Si quieres, cierra la ventanita de allá abajo, esa para que se vea mejor. Ah, ok, vale. Perdón, no me Ahí acostumbro a hay verla. una X. Al lado izquierdo hay una X. Al lado Ah, una, izquierdo. perdón, me Listo. Bueno, acostumbro sin a verla. embargo, no, déjalo ahí, así está bien. Un momento, a ver. Entonces, miremos, se ve claramente los cuatro bits, uno, dos, tres, cuatro bits, sí, señor. Están entonces, Correcto. ¿cuántos LEDs? Hay uno, dos, tres, cuatro y cinco LEDs. Está bien. Bueno, entonces vamos a hacer pruebas. Entonces vas a hacer A vale uno. Ok, A vale uno. entonces prendemos. ¿Sí? Ah, vale, uno. Y B vale tres. Dos, tres. Eso me da A vale uno, B vale tres. Eso me da. Eso es uno y Por uno. favor, pero antes verifica el B. Bueno, miremos el B. Muéstranos el primer bit del B. El primer bit. El bit cero, bueno, del B. El bit cero de B. B sub cero, pues. A, B sub cero. Ah, Ah, ya así creí. es, sí, hay que tener cuidado con eso. Ahí Perdón, tienes el perdón. peso uno, estás sumando, Eso no ahí sí. es 2, entonces ahí tienes, entonces estamos haciendo 3 Sí, más uno, ¿no? ahí tengo dos, sí. Tú tienes A vale uno, B vale 3. Miremos el bit uno, por favor. Así que se amplía el bit uno. Ese es el bit cero, está perfecto. Ahora bit uno. Vale. Estamos en bit uno. Y entonces, como A vale 3, perdón, no, B vale 3, entonces B es el que vale 3. Ya vale uno, no hay problema. Ahora B vale 3, ¿cierto? Perfecto, porque ese es 2. 2 más uno, 3. Ahí está bien. Ahora eh, veamos entonces, ¿cierto? Entonces, por favor, espera, no vi la respuesta. A ver, nuevamente, A vale uno, B vale 3. A vale uno, B Ah, vale. vale 3. Bueno, yo te estoy dando el dato en decimal. Ah, A vale uno, vale vale. uno. No, no, pero no, señor. A vale uno, porque subes ahí está bien. A vale uno. Ah, Miremos el claro. bit, veamos el bit cero, bueno. Vale, El, bit cero. el, El bit cero. sí, ampliarlo, bit cero. Entonces, A vale uno. Listo, déjalo ahí quietico. A vale uno, entonces ya sabes que es 0, 0, 0, 1. Está perfecto. Ahora, B vale 2. Perdón, B vale 3. B vale 3. Entonces ahí lo pones arriba. B, espera, no te vayas a mover. El B, ponle un uno. Ok. Por el momento llevas el peso uno. Ahora vete al bit uno. El B, entonces también está en uno. O sea que pones, en este momento el B vale 3. Vamos al bit 2. Bit 2, esto vale 0. Bit 3. El bit 3, por favor. El 3. Este es bit No tres. vayas a mover nada, no señor, qué tico, no vayas a mover nada, solamente lo estamos mirando. Este es el No, bit más 2, arriba. ¿no? Ahora vamos a mirar el bit 3. Es que yo, el bit 3, entonces ¿Sí? A Está ver, bien, mira. Está bien, está perfecto, ¿no? Como que ahí está perfecto, están los 4 bits, está bien. los 4 Bueno, ahora bits. miremos la respuesta, ¿no? A ver qué pasó, miremos la respuesta, vamos a los LEDs. Estamos haciendo 3 más uno, 3 más uno, ¿cierto? 4. Entonces tenemos, el vale uno, este vale 2, el siguiente vale 4, está perfecto. El siguiente, si quieres, muéstralos, vale 8, ¿cierto? Está bien, está perfecto. Bueno, así es como se ejecuta el archivo. Francisco, igual para todos, por favor, como todos están terminando, el bit cero debe tener alambrado el interruptor C. Lo que pasa es que lo estamos dejando C vale cero. Es el único que sí tiene C, bueno, que el interruptor C, eh, ¿cierto? Es igual a cero. Entonces, si quieres ahí, bit cero, tú tienes ahí 3 resistencias. Usted lo tienes ahí, perfecto, está bien. Así debe ser. Entonces, para todos, ¿no? Entonces, el primer bit tiene que tener A, B y C. El siguiente bit, si quieres, muéstranos el bit uno. El siguiente bit solamente hay A y B. ¿Y por qué no hay C? Porque se lo entregó el bit cero, ¿cierto? Entonces, vamos al bit 2, por favor. El bit 2 solamente solamente está el número A, el número B, y no hay, bueno, el acarreo se lo está entregando el bit uno.
¿cierto? Entonces nos vamos al otro lado. Entonces solamente están alambrados A y B, porque ese C nos tocó desalambrarlo, ¿cierto? Para ver la información que está enviando el bit de al lado. Déjalo ahí un momento, por favor, Francisco, y vamos a ver preguntas. Reinaldo, ¿qué pregunta tienes? Reinaldo Toledo. No, profe, te iba a decir que el compañero Kenneth Sebastián se le fue el internet y pues se le hace imposible ahorita conectarse. Ay, ya. Vamos a trabajar, ojalá. Sigue insistiendo, ¿no? O sea, diles, es fácil. Que siga insistiendo porque vamos a hacer una actividad en grupo y esa actividad tiene nota. Ahí vamos a sacar una Pero él nota. me dijo que la verdad le quedaba muy difícil ahorita. Ah, o sea, no es de internet entonces, ¿no? Porque si es pues uno sigue insistiendo hasta que se conecta. Es otra cosa, ¿no? Que no puede asistir. Sí, lo Sí. ideal de esto es que sea antes de cualquier cosa, si uno ya sabe que de lo que sea, pues por correo me puede informar de lo que sea antes de, pero en la plena actividad. Entonces, si es internet, yo pensaría, si la razón realmente es internet, es seguir insistiendo. Bueno, ¿listo, Reinaldo? Bueno, pues yo le digo a ver, lo Sí, trato sí, de porque llamar. si Bueno, la razón es internet es eso, y si es otra cosa, pues ya sabe que no puede asistir, ya es diferente, ¿no? Bueno. listo. Entonces, ya todos tienen el circuito. Ah, miramos aquí. Vamos a ver acá dónde está. em, eh, Listo. Entonces, deja ahí un momentico, Francisco. Bueno, si quieres ponlo más pequeñito, el zoom, hazlo un poquito más, que veamos. Eso ahí está bien, está perfecto. Es para todos, ¿no? Ahí estamos viendo claramente que están los 4 bits, bit uno, bueno, bit cero, bit uno, bit 2, bit 3. Este circuito, tal cual, es el que necesitamos para hoy. Entonces, por favor, para saber si ya lo terminaron, ya lo tienen terminado todos, porque vamos a hacer entonces una actividad. Con este circuito nos toca hacer una actividad. Víctor Orellano, dinos. Ah, Víctor. profe, lo que pasa es que yo lo hice un poquito muy diferente. Sí, señor, entonces está bien que preguntes eso porque necesitamos de este circuito, hoy hacemos una actividad y de este mismo circuito, en la próxima clase también hacemos otra actividad. Para hacer esa actividad necesitamos que esté así como está conectado de esta forma. Necesitamos que obviamente el primer bit tenga A, B y C, ¿cierto? Y que entonces la suma va a ser el LED verde que está ahí, ¿cierto? Y luego entonces ahí vemos que hay una alambre, una conexión que está llevando, o el alambre en rojo, pues está llevando el acarreo del bit cero, se lo está llevando al bit uno, así como si fuéramos la suma en el papel, ¿cierto? Hacemos, bueno, cero más cero, bueno, cero más uno es uno, en este caso uno más uno es cero, entonces el acarreo se lo lleva al bit de al lado. Al circuito está tal cual como si lo hiciéramos en papel. Bueno, entonces el siguiente interruptor va a tener solamente A y B. El siguiente interruptor, pues A y B, y el siguiente interruptor A y B. ¿Por qué no está el C? Porque el C es la información que le lleva el bit de al lado. El único que tiene A, B y C es el primer interruptor. Entonces, Víctor, tienes que cambiarlo porque si lo hiciste de otra forma, no podemos hacer la práctica de hoy. Porque precisamente este orden de la lógica de los interruptores, como están puestos de esta forma, y los LEDs, como están puestos de esta forma, es para la práctica de hoy. Bueno, Víctor, entonces sí que arreglarlo porque estamos dando tiempo, ya son las y 22. Bueno, Adrián Felipe Castillo, dinos, ¿qué pregunta tienes, Adrián? Sí, profe, es que yo tengo, por ejemplo, los 5 LEDs juntos y los interruptores también juntos de los dos números. Bueno, no hay Así, problema, ¿no? pero la lógica de la conexión está igual, o sea, tienes el primer bit, lo que sobra se lo lleva al siguiente bit y ya al siguiente son los interruptores. El circuito como tal, estás uniendo los interruptores que también no hay problema, está bien porque es más fácil de verlo, ¿no? Ah, En ese sí. caso, tú tendrías 1, 2, 3, 4 interruptores, ¿sí? Pues uno grande de 9, Uy, para cosas. separar los números, era mejor, a no ser que estén marcados. Si estén bien marcados, ya sabemos cuál es A sub 0, cuál es A sub 1, cuál es A Pues sub sí, 2. los tengo por Debería colores ser, los cables. claro, bueno, tranquilo, no hay problema. Desde que esté este orden, aquí sería 4 y 4 8, te sobra uno. No, está bien. Desde que esté la lógica del circuito, porque la lógica de cómo esté conectado, es lo que necesitamos para hacer la práctica de hoy. Y al final uniste todos los LEDs. Están los 5 LEDs en la parte de abajo, ¿cierto? En la parte inferior están los LEDs seguidos, ¿sí? Sí, sí, Está señor. perfecto, está muy bien, está bien, no hay Ok. problema, está bien. Bueno, Tenlo abierto bueno. porque vamos a hacer una práctica con eso, ¿no? Bueno, entonces, Víctor, ya hiciste la pregunta, ¿cierto? Entonces, si quieres, puedes bajar la manito, Víctor. Y si hay preguntas, aquí, vamos a ver, aquí pero no veo quién. Pero el C, ¿es necesario conectarlo a esa parte o solo lo llevamos a tierra?
El C no lo puedes, el C es el C, el acarreo existe en el primer bit. El primer bit tiene un interruptor que están alambrados A, B y C. Y no es lo que estés llevando a teoría, tú le estás dando, ese interruptor se puede subir y bajar, ¿no? Puede valer 1, puede valer 0. Pero como es el primer bit, lo vas a dejar en 0. Se queda quietico ahí en 0. Estás sumando. Bueno, pero ese tiene que estar ahí porque esa es la práctica que vamos a hacer hoy. Igual, esta misma lógica va a ser para la siguiente clase, la otra práctica que hacemos en clase, ¿no? Bueno, entonces ya tiene el circuito, todos ya terminaron el circuito. Pues como ustedes ven, fue el circuito que hice en la clase pasada, ¿cierto? Para copiarlo 3 veces. Ya saben que lo que sobra se lo lleva al bit de al lado. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, vemos que Francisco está haciendo pruebas. Entonces, si quieres, Francisco, para todos, para que se den cuenta cómo ejecutar el archivo, ¿no? El circuito. ¿Cierto? Entonces, el circuito, si quieres, pon A, todo está en 0, ¿cierto? Entonces, pon A vale 7. ¿Cierto? A vale 7. A vale 7. Se ubica ¿Sí? una de las... Está bien, entonces mira, estamos haciendo 0 más 7, ahí está el 7. Ahora B vale 1. Ahí vemos el 8, ¿cierto? Ahí está bien. ¿Cierto? Porque son 5 bits. Entonces 1, 2, 4, 8, 16, 32. El circuito está perfecto, no hay problema. Bueno, entonces ahí un momentico, Francisco. Tranquilo, bueno, ahí está bien. Bueno, entonces Tania, tienes una pregunta, dinos, ¿qué pregunta tienes, Tania, Vanessa? No, profe, es que es un compañero que hace harto está escribiendo que lleva mucho tiempo en la sala de espera, que si Yo le creo que ya permite entrar. si quieres, mira, si No, quieres, mira. le acabé de escribir y me dice, no sé si ya. Bueno, porque yo ya entraron, o sea, estaban antes estudiantes en espera y ya entraron, no hay ningún Bueno, listo, profe. Esa era. Bueno, Gracias. gracias por avisar. Gracias. Bueno, Adriana, es Adrián Alberto, ya estás dentro de la clase. Entonces, Adrián, por favor, creo que tú ya habías entrado, ¿no? Adrián Alberto. Sí, bueno, entonces la idea es que vamos a trabajar con el circuito sumador de 4 bits, que tiene que ser muy similar, obviamente cada uno trabaja de acuerdo a su orden, pues tiene que ser muy similar al que está en el tablero, bueno, en la pantalla. Entonces en la pantalla, como ustedes ven, se puede ver los 4 bits, ¿cierto? Hay 4 interruptores. El primer interruptor debe tener alambrado A, B y C, ¿cierto? Y los demás interruptores no tienen C, porque el C es la información del acarreo del bit de al lado. Bueno, entonces gracias, Francisco. Entonces nos vamos a ir al tablero. Gracias, Francisco, por compartir tu circuito. Entonces, me voy entonces al tablero. Bueno, entonces, por favor, ¿quién, ya todos en el circuito sumador de 4 bits, ya lo tienen en multicien? Bueno, que igual la gran mayoría lo tenía en la carpeta, ¿no? Era bastante, pues, ahora es abrirlo. Pero los que faltaban, ¿ya lo tienen? Por favor, me pueden confirmar. ¿Todos tienen ya el circuito sumador de 4 bits? Bueno, nadie dice nada, o sea que sí, ¿no? Bueno, entonces vamos a seguir. Bueno, entonces, de acuerdo a esto, lo necesitamos. Bueno, gracias, Nicolás, por responder, ¿cierto? Porque lo necesitamos ese circuito para hacer una práctica ahora. Entonces, veamos. Nosotros estábamos con bueno, aquí voy a colocar lo mismo que estaba, el circuito que nos compartió Francisco. Lo voy a colocar aquí para tener en cuenta
la forma de ejecutarlo, bueno, de accionar el circuito, ¿cierto? De accionar el circuito porque tiene su orden lógico de los bits, ¿cierto? Nosotros teníamos el número A, ¿cierto? Más, ¿cierto? El número B, ¿sí? Y queremos hacer la suma. Entonces decíamos, el número A aquí no conforma, pues los bits, el bit 0, ¿cierto? El bit 1, bit 2, bit 3, ¿cierto? ¿dónde está? El bit 3, ¿cierto? Excesivamente. Y el B entonces, ¿qué es? El bit 0. Bueno, un momento, pero un momento. Bueno, entonces teníamos que era el bit 0, ¿cierto? Bit 0, el bit 1, ¿cierto? El bit 2, bueno, bit 3, bueno, esto es, bueno, B sub 0, B sub 1, B sub 2, B sub 3, bueno, y sucesivamente, ¿no? Entonces hacíamos la suma, decíamos, bueno, si hacemos la suma, entonces si hacemos como es bit por bit, unidades por unidades, ¿cierto? Bueno, unidades más unidades, decenas más decenas. Entonces aquí tendríamos la suma sub 0, ¿cierto? Suma sub 1, suma sub 2, suma sub 3, y así sucesivamente. De hacer la suma A sub 0 más B sub 0 está sobrando algo, ¿cierto? Bueno, primero estamos diciendo que si este primer bit tiene un acarreo C sub 0, pero como es el primer bit, entonces pues va a ser igual a 0. Por eso ese interruptor lo tenemos en 0, pero existe, lo tenemos en 0, ¿no? Cuando hacemos la suma, entonces sí, ahí está sobrando ahí un acarreo de la suma S sub 1, ¿cierto? De la suma S sub 0, entonces se lo lleva al bit de al lado izquierdo, ¿cierto? Entonces lo mismo en el caso del bit 1, ¿cierto? Lo mismo en el caso del bit 2, lo mismo en el caso del bit 3, ¿cierto? Entonces de la suma S sub 1, sí hay un acarreo, sería C sub 2. De la suma S sub 2, hay un acarreo, sí, se lo estamos llevando desde la izquierda, S sub 3, C sub 3. De la suma S sub 3, ¿cierto? Sí, hay un acarreo y entonces sería C sub 4. Entonces aquí es donde entonces está el C sub 4 y por eso entonces la suma está dando un bit más, ¿no? ¿Cómo lo hacemos nosotros en el protobar? ¿Cierto? En el protobar entonces nosotros tenemos, bueno, pues en el protobar no, sino en el circuito, ¿cierto? Si tuviéramos el circuito, bueno, multisim, ¿cierto? Ese circuito ya está funcionando y vemos claramente las entradas de esos interruptores, se pueden diferenciar bien esos interruptores, ¿cierto? Y vemos también los LEDs, o sea, la suma, ¿cierto? Y lo que sobra, ¿sí? Entonces, si tenemos en este caso, aquí tenemos, hay 3 interruptores, sí, es A sub 0, B sub 0 y C sub 0. Entonces ya sabemos que aquí C sub 0 es igual a 0, ¿no? El siguiente bit entonces sería A sub 1, B sub 1. Ya no hay un C, ¿por qué? Porque se lo entregó el bit de al lado. Y el LED verde, pues ahí está, ¿no? Ya hace la suma, sí, ahí está. En A sub 1, B sub 1 hace la suma, sí, ahí está. Lo mismo en el siguiente bit y en el siguiente bit, ¿no? Entonces tenemos A sub 1, A sub 2, B sub 2. Entonces, claro, de la suma de A sub 1, B sub 1 en el circuito, ¿cierto? En multisim y también en el protobar. Entonces estamos llevando, ¿cierto? Estamos llevando lo que está sobrando. Lo mismo entonces en A sub 3, B sub 3, ¿sí? Entonces realmente uno ve tanto en es base multisim, se va a ver esa conexión de que está llegando el bit al lado izquierdo, ¿cierto? Es lo que se ve en el circuito. Eso es lo que estamos viendo, lo que está uniendo un circuito con otro circuito. Bueno, teniendo eso, entonces, entonces tengamos ahí cuidado, ¿no? Entonces, ¿qué lo conforman? A,
¿cierto? A es A sub 0, el número A sub 0, A sub 1, A sub 2, A sub 3. Entonces, el A, ¿cierto? Es A sub 0, A sub 1, A sub 2, en este caso A sub 3. Entonces, tengo que tener mucho cuidado cuando vayan a leer el número, porque claro, ese interruptor tiene un número A diferente al número B. Y que ese número A, ¿qué bit es del número A? O sea, ¿en qué posición está? Depende de la ubicación en el circuito de ese interruptor, ¿no? Si es el primero, pues es A sub 0, ¿cierto? Tenemos el A sub 0, el número A, ¿cierto? A sub 1, ¿sí? A sub 2, ¿sí? A sub 3. ¿Cierto? Entonces lo mismo el número B, entonces va a ser B sub 0, B sub 1, por eso. Entonces si nosotros decimos A vale 1, pues en el primer A sub 1 lo dejamos en 1. No, es que A vale de 7. Entonces ya sabemos las 7 la suma de qué pesos, ¿no? Entonces hacemos 0, 1, 1, 1. Y sucesivamente, no, es que B vale 15. Entonces B sub 0 vale 1, B sub 1 vale 1, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces tengan en cuenta que estamos leyendo el número, nos toca para leer ese número, nos toca ver los 4 interruptores. Bueno, y se va a hacer la operación. Bueno, entonces eso era lo que aquí, bueno, gráficamente, pero fue lo que acabamos de ver en multisim. Bueno, así es para ejecutarlo. La lógica de ejecutar el circuito. ¿Sí? Y se debe mantener entonces, este interruptor lo necesitamos. Hoy lo necesitamos, este interruptor. Vamos a trabajar hoy, ese se mantiene. Bueno, es el único que sí tiene el interruptor C. ¿Por qué? Porque no hay ninguno al lado derecho que le entregó lo que le sobraba, no le entregó ese acarreo. Pero bueno, como sabemos que es el primer bit, pues se deja en 0 inicialmente. Bueno. Entonces, teniendo ya el circuito multisim, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer entonces la resta, ya no suma, sino resta binaria. Bueno, y en la resta binaria, entonces, ¿qué es lo que nos dicen? ¿Cierto? Resta binaria. Entonces, en este caso, en la resta binaria, ¿cómo lo vamos a trabajar? Se va a realizar la operación suma, ¿cierto? Pero vamos a tener cada número con su signo, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer la suma. Por eso es que ese circuito nos sigue funcionando, el que tenemos, ¿cierto? Vamos a hacer la suma de números, ¿cierto? De esos dos números, cada uno, ¿sí? Cada número, ¿sí? Con su signo. ¿Y eso qué quiere decir? Si queremos hacer la resta, nos dicen, bueno, pues vamos a hacer A menos B. Entonces, bueno, entonces sí. Pues sigamos con la suma A más, ¿cierto? Hagamos con la suma, pero entonces cada número tiene su signo, entonces podemos decir A, entonces A menos B. ¿Cierto? Estamos haciendo A más y B tiene su signo, menos B. Bueno, entonces, ¿qué necesitamos? Pues pasar, o sea, en el sistema binario esos números negativos como son, ¿cierto? En este caso, entonces, tenemos que saber ese binario, cómo lo vamos a trabajar, ¿cierto? Cuando en decimal es negativo, ¿cierto? Binario negativo. Porque, bueno, pues el circuito nos va a servir, pero entonces nos toca saber cómo lo vamos a trabajar para que haga la resta, ¿cierto? Entonces, cuando el número en binario, o cuando el número, sí, es negativo, ¿cierto? Entonces se mantiene en términos de ceros y unos, efectivamente, porque es sistema binario. Pero entonces lo que se cambia es el formato. Hay un cambio de formato. ¿Sí? Entonces, en este caso estamos hablando que ese cambio de formato se llama, ¿cierto? Cuando ya trabajamos números negativos, se llama complemento a 2. ¿Bueno? Los números negativos en el sistema binario, ¿cierto? Están en formato complemento a 2. ¿Sí? Se llama así, complemento a 2. Ustedes lo van a encontrar en los libros como C2. Bueno, complemento a 2. ¿Y qué es hacer complemento a 2? ¿Cierto? ¿Cómo lo hacemos? Entonces vamos. Complemento a 2. Entonces nos piden dos pasos para tener ese número en negativo. Complemento a 2. Bueno, entonces, ¿cuáles son esos dos pasos? El primero es pues, tener el número en positivo,
binario, ¿cierto? Tener el número en binario, bueno, positivo, ¿cierto? Ya teniéndolo en binario, ¿cierto? Entonces lo pasamos a ese número, le realizamos complemento a 1. Bueno, más específicamente, le realizamos el complemento. Realizarle el complemento a un número es hacerle qué a ese número. ¿Qué nos puede decir? Ya los ceros por unos y los unos por ceros. Sí, sí, está bien, que eso es exactamente lo mismo a negarlo, bueno, eso es negar, es invertir sus bits, ¿sí? O negar el número, estamos negando. Cuando vimos la compuerta negación, decíamos que esa compuerta, esa operación se llama not, se llama negación, también se llama complemento. Cuando nos dicen complementar un número, es negarlo, ¿cierto? Entonces aquí, ya entonces más específicamente, complemento a 1, ¿cierto? Complemento a 1, entonces se llama C1. Y ese complemento a 1, entonces es complemento, o sea, sacarle el complemento al número, entonces pues es negarlo, o lo mismo que es ceros, cambiar los ceros por unos, ¿cierto? Y los unos por ceros, ¿cierto? Lo estamos negando el número. Ya estando en complemento a 1, ya está en formato complemento a 1, entonces el segundo paso es sumarle un 1 al bit de menor peso. Sumar, pues vamos a sumar un 1 al número en complemento a 1. Bueno, sumar, por eso va el primer paso, y después de tener el número en complemento a 1, a ese número en complemento a 1, le hacemos lo seguimos trabajando, ¿cierto? Y vamos a sumar un 1 al bit de menor peso, ¿cierto? Sumar 1, ¿cierto? Al bit de menor peso. ¿Cierto? Si hacemos eso, quiere decir que ya ese número ya está en formato complemento a 2. Bueno, primero complemento a 1 y ya está en formato en complemento a 2. ¿Sí? Se tiene que cumplir esas dos condiciones para que entonces el número esté en formato complemento a 1. Normalmente cuando están en binario, lo que se coloca ese número se coloca el número subíndice el 2, ¿no? Pero no sé, pues si no está es porque se supone que está en binario. Pero ya cuando está en complemento a 1, en complemento a 2, cuando la información está codificada, hay diferentes formas de codificación que nos van a ayudar a que una operación sea más rápida, o que nos van a ayudar a ver a pasar esa información binaria, pasarla a decimal, ¿cierto? Y se hace a través de una codificación. Y normalmente se coloca el subíndice, porque una cosa es leerlo en binario, otra cosa es leerlo en complemento a 1, otra cosa es leerlo en complemento a 2, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces aquí lo mejor es hacer un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tenemos el dato es 3, ¿cierto? Entonces nos dicen pasarlo, tenerlo en binario, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tenemos un número en binario. Entonces nos dicen, ahora queremos, ya no el 3, no queremos es menos 3 en binario. Entonces lo primero es complemento a 1. Complemento a 1, entonces negarlo, ¿no? Negarlo, entonces 1, 1, 0, 0. Te lo estoy negando, entonces yo tengo que, el formato es complemento a 1. ¿Sí? Bueno, a ese número en complemento a 1 le aplicamos el complemento a 2. ¿Complemento a 2 qué es? Es sumar un 1 al bit de menor peso. Es como si fuera 0001. Aquí hacemos la suma. Entonces 0 más 1, 1, 0, ¿cierto? O 1 más 0, 1, 1 más 0, 1. ¿Cierto? Entonces tendríamos 1, 1, 0, 1, complemento a 2. Este número está en formato de complemento a 2. ¿Y este número qué es? Este número es menos 3. ¿Sí? Entonces, al número en binario le hacemos complemento a 1. Estando en complemento a 1, le sumamos un número al de menor peso, ya quedó en complemento a 2. ¿Bueno? Y entonces ahí ya teniéndolo en negativo, bueno, ese número está en negativo, entonces ya podemos hacer entonces A más menos B, porque ese menos B ya está en negativo, ya estamos haciendo la resta. ¿Sí? Veamos, por ejemplo, entonces damos un ejemplo, ¿cierto? Para ver cómo vamos a hacer esas operaciones. Nos toca hacerlas en el circuito. Entonces tenemos y vamos. Entonces tenemos los números, son 5, ¿cierto? Y 3, por ejemplo. Entonces, pues trabajemos, hagámoslo de una vez que sea menos 5, menos 3, y luego hacemos operaciones. Entonces, si tenemos 5, entonces tenemos 0, 1, 0, 1,
0, 1, 0, 1, ¿cierto? 4 y 1, 5. Entonces, si le aplicamos complemento a 1, entonces nos quedaría 1, 0, 1, 0, ¿cierto? Entonces, si queremos ahora complemento a 2, aquí entonces yo recalco complemento a 1, ¿no? Ese número en formato de complemento a 1, le sumamos un 1, más 1, ¿sí? Entonces nos va a quedar, ¿cuánto nos va a quedar? 0 más 1, 1, ¿cierto? Tenemos el 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, ¿cierto? Aquí sería complemento a 2. Ahí tenemos entonces, esto sería menos 5, ¿no? Y el 3 ya lo tenemos ahí, entonces tenemos 1 más, 2 más 1, 3. Hacemos complemento a 1, entonces negamos el número, ¿cierto? Sumamos un 1 y tenemos el número. Este es el primero que hicimos, ¿no? Que sería 1, 1, 0, 1. Entonces, si lo estamos negando, entonces cambia formato, es complemento a 1. Si le sumamos un 1, entonces ya queda en complemento a 2. Entonces, cuando lo negamos, aplicamos complemento a 1. A ese número en formato complemento a 1, le sumamos un 1 al bit de menor peso, entonces lo estamos dejando en complemento a 2 cuando hacemos la suma. ¿Cierto? Entonces ahí tenemos nuestro menos 3. Bien. Entonces veamos los casos. Aquí entonces, por ejemplo, hagamos 5 menos 3. Entonces, varias cosas a tener en cuenta. Si la operación, esa operación da un número positivo, pues ese número lo miramos, lo leemos en ese número. Aquí dice Juan Sebastián. Profe, ¿cómo distinguimos en binarios si es negativo o positivo? Porque ese menos 3 también se podría leer como 13. Efectivamente, Juan Sebastián, porque por eso tiene el sonido complemento a 2, porque no es 13, o sea, este es el negativo. Normalmente te indican, o sea, te indican que ese número es negativo. Están diciendo ese número ese es negativo. Entonces, bueno, si es negativo es porque está en formato de complemento a 2. Bueno, si no te dicen nada es porque efectivamente entonces es positivo y se lee totalmente diferente. Una cosa es 13, ¿sí? Y otra cosa es menos 3. Juan Sebastián, el bit más a la izquierda siempre es 1, si es negativo. No, no siempre, no, depende. Depende. Tú haces complemento a 1 y complemento a 2. Bueno, complemento a 1 y complemento a 2. ¿Sí? Juan Sebastián, alguien más me dice que es negativo. Bueno, Sebastián, no sé cuál será la pregunta, pero sigamos con el ejemplo va a ayudar. Bueno, entonces si tenemos 5 menos 3, tenemos el 5. El 5 es 0, 1. 0, 1, 0, 1. Más, ¿cierto? Vamos a ponerlo aquí. 5 más menos 3. ¿Cierto? El menos 3 sería 1, 1, 0, 1. ¿Cierto? Entonces hagamos la suma. 1 más 1, 0, va 1. Aquí sería 1. 1 más 1, 0, va 1. 1 más 1, 0, va 1. Eso no lo bajamos. Entonces aquí, bueno, ¿qué está pasando acá? ¿Cierto? Aquí tenemos la respuesta. Es un número que tiene 1, 2, 3, 4, 5 bits. Entonces aquí, o sea, si estamos haciendo la resta, esa diferencia, ese resultado, no puede ser en longitud, no puede ser mayor al minuendo, ¿no? El minuendo es el número mayor, ¿cierto? Este número tiene 4 bits. Si estamos haciendo la resta, no es posible que esa resta esté dando un bit más. Bueno, y eso con la práctica de hoy vamos a ver que ese bit, efectivamente, ¿qué es lo que se hace? No, pues ese bit se va, ese bit no es, ese bit se elimina, ¿cierto? Porque no puede ser, si estamos haciendo la resta, la longitud de ese número no puede ser mayor al minuendo, porque estamos haciendo la resta. Sin embargo, ese bit se convierte en bit de control. ¿Cómo así que control? Lo vamos a ver hoy en la práctica que vamos a hacer en grupo. ¿Bueno? Entonces, inicialmente, no, como no puede ser más largo el número, no puede ser mayor ese número al que le estamos haciendo la resta, ¿cierto? Entonces se elimina ese bit, tiene que ser por lo menos el mismo número de bits que el minuendo, ¿cierto? Entonces aquí, pues leemos, si lo pasamos a binario, recordando los pesos, entonces ya sabemos, ¿no? 1, 2, 4, 8, y sucesivamente. Entonces pasamos entonces vemos que ahí está el 2, ¿no? No hay ningún problema.
Bueno, entonces, cuando se hace la operación, si es positiva la respuesta, se lee en binario, normal, ¿no? Normal en binario. Pero si es negativa, sí efectivamente nos toca leerla en complemento a 2, porque el circuito va a ser el desarrollo, el circuito va a ser la operación, ¿cierto? Y ahí no vamos a tener la opción de que nos muestre que es, bueno, de acuerdo al bit que está sobrando, ahí va a haber ahí una ayuda, ¿no? Pero no tenemos ese C sub 2 para saber que es negativo, ¿cierto? Entonces, él hace la operación, ¿cierto? Pero entonces, si nosotros ya sabemos que la respuesta es negativa, nos toca leerlo en complemento a 2, ¿cierto? Porque usted dice, uy, aquí, pero ¿qué respuesta está dando? Está encima, pero estamos haciendo, no, es que nos toca leerlo, como la respuesta es negativa, ¿cierto? El circuito ya entrega la información en complemento a 2. ¿Qué le está haciendo la suma? Está haciendo 5 menos 3. Bueno, o bueno, la suma es 5 más menos 3, ¿cierto? Aquí en el caso de 5 menos 3, pero hagamos entonces 3 menos 5. Si fuera entonces, vamos aquí, 3 menos 5, ¿cierto? Entonces, 3 más, ¿cierto? Aquí será 3 más menos 5, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? El 3, ¿cierto? Más menos 5, entonces 1, 0, 1, 1. 1, 0, 1, 1, ¿no? Entonces, veamos. Hacemos entonces 1 más 1, 0, va 1. 1 más 1, 0, y va 1. 0 más 1, 1, ¿no? Entonces 1 más 0, 1 más 0, 1, ¿cierto? 0 más 1, 1, ¿sí? Entonces esa operación está dando negativa, ¿no? Entonces, ¿cierto? Como el número es negativo, este número está en complemento a 2. Si está en complemento a 2, ¿cómo lo pasamos a decimal? Entonces se mantiene lo mismo, sigue siendo la misma sumatoria de pesos, ¿cierto? Pero en este caso, como sabemos que es negativo, bueno, está en formato complemento a 2, sí, sumatoria de pesos, pero ahí nos toca tener cuidado que en la sumatoria de pesos es, es el mayor peso, ¿cierto? Como al final son unos y ceros. Entonces al pasarlo, entonces sumatoria de pesos teniendo la salvedad que el mayor peso, el bit de mayor peso, ¿cierto? Es negativo. Es negativo. ¿Sí? Estamos pasando un número de complemento 2 a decimal, ¿cierto? Entonces esa sumatoria de pesos, entonces ¿cómo la tendríamos en este número? Nos dicen que el mayor peso es negativo, entonces tenemos, sería entonces menos, esto es, vamos aquí, entonces 1, ¿cierto? 2, 4, 8, ¿cierto? Los pesos. Entonces tendríamos menos 8, ¿cierto? Más 4, ¿sí? Más 2, y por otro 0, pues no hay peso. Ahí tenemos menos 8 más 6. Tendremos entonces menos 2. ¿Sí? Porque está en formato de complemento a 2 y la sumatoria de pesos, ¿cierto? Como está en formato de complemento a 2, nos está dando menos 2, negativo. Bueno. De Nicolás, aquí, Juan Sebastián, alguien me dice que es negativo. Juan Sebastián, juraría que en complemento a 2 siempre el bit más a la izquierda es 1. Pues vamos a ver, eso se hace con la práctica. Y la práctica les va a ayudar a eso. Precisamente la práctica hoy es con la resta. Te vas a dar cuenta y eso y otras cosas, ¿no? Nicolás Rincón, menos 15. Ya le contrahice eso, ¿no? Menos 15, o ¿cómo así que menos 15? Menos 15. Bueno, imagino que estás respondiéndole, Juan Sebastián. Menos 15, ¿cómo serían en binario? Obviamente en complemento a 2, ¿no? Entonces bueno, tenemos todas las posibilidades, ¿cierto? Hicimos 5 menos 3, está 5 menos 3, ¿sí? Está mejor. 3 menos 5, ahora veamos, menos 3 menos 5, por ejemplo. Menos 3 menos 5, ¿cierto? Entonces aquí tendríamos menos 3 más menos 5. ¿Sí? Entonces tendríamos menos 3 sería 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Bueno, complemento a 2, ¿no? Ahora, menos 5 es 1, 0, 1, 1. 1,
1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, complemento a 2, ¿no? Entonces hagamos nuestra suma, más, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto estaría dando esto? Entonces tenemos 1 más 1, 0, va 1. 1 más 1, 0, va 1. 1 más 1, 0, va 1, ¿no? 1 más 1, 0, ¿cierto? Y va 1. Y 0 más 1, 1. Y eso 1 lo bajamos, ¿no? Entonces, como estamos haciendo resta, ¿sí? Esta longitud no puede ser mayor al número que estamos restando, ¿no? No puede ser mayor. Entonces, aquí pasa lo mismo, ¿no? Pero ya vamos a ver en el circuito con la práctica de hoy, que ese bit, pues no es que se elimine realmente, eso nos va a indicar la operación, qué es lo que estamos haciendo. Entonces aquí, por ejemplo, entonces hacemos sumatoria, entonces complemento a 2, ¿no? Complemento a 2, ¿cierto? Entonces hacemos sumatoria de pesos. ¿Cierto? Entonces tendríamos pues mayores negativo y los demás pues bueno, no están, ¿no? Menos 0, menos 0, bueno, menos 0, menos 8. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces, vamos a hacer la práctica de tal forma, la práctica de hoy, ¿sí? En la práctica de hoy vamos a hacer restas. Como pueden ver, de acuerdo a esto, el circuito realmente no le pasa, al circuito no le va, el circuito es el mismo, ¿cierto? Es la suma, ¿cierto? Pero está funcionando, le está haciendo A más B, ¿cierto? Lo que va a cambiar es cómo se va a ejecutar, cómo vamos a introducir la información, porque nosotros queremos que haga, lo que vamos a hacer es que vamos a colocar el número positivo, por ejemplo, A positivo, y ese B, ese número B, le vamos a hacer complemento a 1 y complemento a 2 en el circuito. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería en el circuito? Por ejemplo, acá vamos a ver si nos deja. Aquí está. Bueno, entonces, por ejemplo, tenemos el circuito como veíamos al principio en Multisim, el circuito que vimos en Multisim. Bueno, aquí hay un estudiante que acabó, creo que es de, a ver, está poniendo aquí, un momento. Entonces, el estudiante parece que tuvo problemas de conexión, entonces esperemos que haya un estudiante que tenía problemas de conexión pueda entrar. Bueno, tenemos entonces el circuito, ¿cierto? Aquí pensemos que es un multisim, tenemos los 4 interruptores. Efectivamente, el primer interruptor tiene A, B y C, por eso aquí estamos viendo, ¿cierto? Tenemos que cogerlo aquí a un ladito, porque si no, está, que se ahora, bueno, está mejor. Entonces tenemos A, B y C, ¿cierto? En el primer bit, ¿cierto? Por eso ese C está ahí. Ahí ya se están dando cuenta, ese C nos va a servir para pasar el B, o bueno, para pasar ese otro número a complemento 2, si queremos hacer la resta, ¿no? Tenemos el A y B, ¿cierto? Ese siguiente interruptor, el A y B del bit 2, el A y B del bit 3, ¿cierto? Y ese circuito en multisim están los 3 LED verdes y el acarreo, el último que es el acarreo, está entonces el LED rojo, ¿cierto? Entonces, si queremos, por ejemplo, 3, A vale, no sé, 3, 0, poniendo A vale 0 o A vale 5, no sé. B, entonces vamos a trabajar ese B entonces en formato negativo. Entonces B vale 3, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, si B vale 3, entonces eso lo vamos a hacer en el circuito. Bueno, entonces decimos si B vale 3, entonces quiere decir, ya por defecto, se supone que en el primer bit, ese C vale 0, ¿no? Ya está en 0, ¿no? Siempre está en 0 porque es el primer bit, o bueno, es el bit 0. ¿Cierto? Todos los demás sí depende del valor que vayamos a colocar. Entonces, no sé, por ejemplo, A vale 1. Entonces, dejémoslo. Sí, A vale 1, entonces ahí está. ¿No? Ahora, B vale 3, ¿cierto? Entonces, pues dejemos, si B vale 3, entonces B, ¿cierto? Estamos moviendo solamente B. B vale 3, ¿cierto? Entonces los demás pues valen 0. 0, 0, ¿cierto?
Entonces, ahí es donde vamos a hacer al B en el circuito, nos da la opción de la forma como está conectado. Al B le vamos a hacer complemento a 1. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos en el circuito, ¿cierto? Tenemos B vale 3, queremos que sea complemento a 1. ¿Eso qué quiere decir? Entonces vamos a cambiar, vamos a invertirlo, ¿no? A negarlo. Negarlo en nuestro caso en los interruptores es cambiar el valor, ¿no? Subir o bajar el interruptor. 1 es por 0, 0 es por 1. Entonces quiere decir, entonces si B le vamos, en este momento le vamos a sacar complemento a 1. Entonces CB, ¿cierto? Ya no es 1, ¿cierto? ¿Cierto? Si no es CB es 0. Ahí le estamos haciendo complemento a 1, ¿cierto? Al primer bit. Cuando hacemos complemento a 1, tiene que ser todo el número. Aquí en este caso tiene 4 bits, pero si fueran 8 bits, si fueran 32 bits, bueno, 16 bits, luego 32 bits, a todos hay que realizar ese complemento a 1, ¿sí? Perdón un momento. Bueno, entonces le estamos cambiando llevamos el bit 1, el bit 0. El bit 1, entonces hacemos complemento a 1, entonces no, pues ya no vale, ¿cierto? Ya no vale 1, sino lo estamos sacando complemento a 1, entonces pues bajamos el interruptor, ¿no? Pues como es a todo el número, entonces pues este ya no vale 0, sino vale 1, ¿cierto? Entonces lo mismo el otro interruptor. Aquí en el circuito estamos haciendo entonces complemento a 1. Estamos haciendo pues invirtiendo los interruptores, ¿cierto? Perdón un momento. Bueno, vamos a verla todos. Bueno, entonces en este momento B está en complemento a 1, ¿cierto? Ahora nos dicen, a ese número en complemento a 1 se le suma un 1 para que quede en complemento a 2, ¿cierto? Entonces, bueno, nosotros tenemos ahí en el bit 0 tenemos un C, ¿cierto? Este C que está aquí, entonces este C es un dato que tenemos en el bit 0. Si lo llevamos a 1, le estamos sumando un 1 al bit, a ese número B, ¿cierto? Que ya está en complemento a 1, le estamos sumando un 1. Entonces decimos, bueno, ese C, este interruptor que tiene un C, pues llevémoslo a 1, llevémoslo a 1. Y ahí, si los llevamos a 1, le estamos sumando un 1 a ese número en complemento a 1. Quiere decir que el número ya quedó en complemento a 2. Esa es la información que necesita el circuito. Y el circuito le hace internamente sus sumas, ¿cierto? El suma hace 1, efectivamente hace, bueno, lo que tiene que hacer, y saca la respuesta, hace la resta, sin ningún problema. Bueno, entonces, por favor, para ejecutarles el circuito, se puede, sí, efectivamente, uno puede tener el número y uno dice, bueno, mentalmente, yo lo paso a complemento a 1, después le sumo un 1, entonces es tanto, y uno puede colocar los interruptores directamente, bueno, pero hagámoslo de paso a paso para recordar entonces cuando es negativo, él necesita estar en complemento a 1 y en complemento a 2. Bueno, aquí el circuito nos permite hacerlo, a ese número nos permite hacerle complemento a 1 al circuito y también nos permite hacerle complemento a 2. Y él internamente va a hacer la operación y vamos a dar la respuesta en esos LEDs, en esos 5 bits de respuesta a la operación, vamos a ver la operación de esa resta. Bueno, entonces vamos a trabajar en grupos de A5, de A6, lo va a hacer en Zoom aleatoriamente. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cuál es la actividad? Entonces la actividad es la siguiente. Teniendo en cuenta que ya con el circuito podemos hacer la resta. El circuito funciona perfecto porque ya se le hicieron pruebas, suma perfecto, no tiene ningún problema. Entonces, vamos a hacer en multisim, ¿cierto? En grupos de A5. ¿Qué vamos a hacer en multisim? Vamos a escoger. Nosotros tenemos 2 números. Tenemos un sumador, pues, ¿cierto? Que ya funciona perfecto. A más B, ¿cierto?
cada número tiene 4 bits. Por ejemplo, bueno, en este caso, si tiene 4 bits, entonces ya sabemos que la suma nos está dando un número de 5 bits, ¿cierto? La respuesta. Entonces, bueno, vamos a ver. Entonces ya sabemos que la respuesta de esa operación, ¿cierto? De esa operación es un número de 5 bits, ¿cierto? Entonces sí, evidentemente, pero es que nosotros estamos haciendo resta y entonces ese bit ¿qué? Pues ustedes van a escoger en los grupos ya 5, entonces van a escoger 2 números cualquiera. Bueno, 2 números. Entonces, no sé, por ejemplo, el que hicimos, obviamente no el que hicimos en clase, 3 y 5. Bueno, entonces ustedes van a hacer, bueno, van a hacer 3 menos 5. Hacen todas las posibles combinaciones. 3 menos 5, 5 menos 3, 0 menos 3, 3 menos 0, 5 menos 0 y así sucesivamente, ¿cierto? Y se van a dar cuenta primero de la operación, leer el número en complemento a 2, es lo primero. Lo segundo es obviamente tener el número en el circuito y pasarlo a complemento a 1 y a complemento a 2, ¿cierto? Y haciendo todos esos ejercicios, inclusive se pueden repartir. Ustedes escogen, cuando se reúnen, se ponen de acuerdo y decimos, ¿cuáles 2 números? Tengan en cuenta que tienen 4 bits, o sea, tienen cuántas posibilidades. Si son 4 bits, ¿hasta qué valor en decimal podemos llegar? ¿Quién nos puede decir si son 4 bits? ¿Cuál es el valor máximo en decimal? 15. 15. Entonces, tienen 15 posibilidades de jugar con 2 números, ¿cierto? Ustedes escogen esos 2 números y obviamente en los 4 o los 5 grupos que van a trabajar, esos 2 números no se van a repetir, ¿no? Porque sería demasiada casualidad que escogieron preciso los mismos 2 números. Entonces, ustedes escogen, no, trabajemos con 7 y con 14. Tengan en cuenta que tienen hasta 15, o sea, no sean a 1 y 2 y no números, tienen 4 bits. Bueno, escogen 2 números y hacen las operaciones. Hacen entonces A menos B, B menos A, 0 menos B, 0 menos A y así sucesivamente, ¿cierto? Y se van a dar cuenta entonces esa operación, la van a leer, entonces tengan en cuenta, si es negativo, el circuito está entregando el dato en complemento a 2. Efectivamente, esa operación está dando un número negativo y por eso el formato es complemento a 2. ¿Sí? Cuando hagan eso, entonces por favor, se puede repartir. Entonces, bueno, entonces un compañero, como son 5, uno va a decir, yo hago A menos B, otro dice, no, yo hago B menos A, bueno, yo hago C menos 0 menos A, y así sucesivamente se reparten. Luego, entonces, cuando ya cada uno lo ha hecho, eso igual se puede hacer, así no se tenga el circuito, pues que el circuito nos va a ayudar a ver qué es lo que qué es lo que va a pasar, ¿no? Porque eso también se puede hacer en una hoja, empezar a hacer, bueno, yo tengo el 15 y el otro sea 7, entonces 15 menos 7, 7 menos 15, hacen todas las pruebas, ¿cierto? Y entonces, como ustedes ven, hay 5 bits, entonces, claro, pues que estamos haciendo resta, ese quinto bit, 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Ese quinto bit, entonces se convierte en control, ¿cierto? Ese bit, ¿cierto? Nos va a decir, ¿sí? Nos va a decir algo con respecto al número, cuando se hace la resta. Eso se hace es cuando se hace la resta, ¿cierto? Entonces, la práctica es que ustedes después de hacer todas esas pruebas, entonces, cuando yo entro a la mesa de trabajo, ustedes van a decir cuándo, ¿cierto? Cuándo, ¿sí? Ese LED verde, perdón, ese LED rojo, ¿sí? Se enciende. Cuando efectivamente el LED rojo se enciende. Estoy hablándolo de A menos B. Estamos haciendo la resta. A, más, menos B. ¿Sí? Cuando ustedes hagan todas esas operaciones, entonces van a decir, bueno, cuando ese LED rojo se está prendiendo, ¿cierto? Entonces, bueno, no, pues cuando A es menor que B, se prende el LED rojo. No, cuando A es igual a 0, o cuando B es igual a 0, no, depende de lo que, las operaciones que estén haciendo. Bueno, llegan a una conclusión de cuándo ese LED rojo se enciende. Bueno, esa es la práctica. Para poder saber cuándo se enciende ese LED, hay que hacer operaciones. La única forma. Porque eso se convierte efectivamente en control. Y nos va a decir cierta información respecto al número, a ese número que está en verde. Bueno, entonces los voy a separar por grupos. Cada uno, como ya tiene multicine el ejercicio, entonces por favor escojan por lo menos un número mayor a 10. Bueno, si es mayor a 10, entonces, porque se utilicen los 4 bits. ¿Listo? Para que no tengan, pues aquí hay muchas más posibilidades de trabajar con diferentes números. Bueno, entonces empiezan a hacer todas las pruebas posibles, ¿sí? Dice, y ya con todos empiezan a sacar la conclusión, sí, ese LED rojo solo se prende en tal ocasión. Y también pues verifican que el circuito, el 99.9% está perfecto, porque si hace la suma no hay ningún problema.
¿cierto? Es más saberlo ejecutar, saber bien cuál es A, ¿cierto? Cuál es B, y cuando hagamos complemento a 1 y complemento a 2, ¿cierto? Detallitos es que complemento a 2 es a todo el número, ¿cierto? Nosotros lo hacemos es a todo el número, no solamente los que están en 1, sino efectivamente vamos a negar todo el número. Y hay veces que, ay, no, es que se me olvidó negar el último bit, pues ya cambia todo, la operación cambia. ¿Vale? Entonces nos vamos al ejercicio. Entonces, ¿para qué? Bueno, entonces, bueno, aquí. Profe, ¿existe ningún problema si se realizan las operaciones a mano? No, no, pero te puedes ayudar con el circuito. Inclusive a mano verifica si el circuito lo tienes bien. Porque hay que saber ejecutar el circuito, bueno, hay que saber. Igual así como al principio, un estudiante que nos colaboró, él sabía a qué valor, qué interruptores tiene que mover para que sea A. ¿Y qué interruptores tiene que mover para que sea B completo? Bueno, que B valga 15. ¿Qué interruptores mueves? Que A valga 7, ¿cierto? Hay que saber ejecutar el circuito porque este mismo se mantiene. Voy a hacer esta práctica, en la próxima clase vamos a hacer otra práctica y el circuito es el mismo. Y esta lógica de los interruptores se mantiene. Bueno, saberlo ejecutar, ¿sí? Adrián Felipe. Bueno, entonces voy a hacer los grupos, entonces un momento, por favor. Por favor, está, bueno, supuestamente Zoom lo hace automático, pero no sé, hay algunos estudiantes que se quedan en el salón de clase virtual. Entonces la idea es que por favor se pasen a los grupos para empezar a trabajar.